Dan ogoiez, bai. Papek araztxo batzuk auki dauz, asteron, gaur ondo entrenau dau, baina, bueno, eta gero bai, azkenengo urten da bena lezinotik kikizen da, eta, bueno, dan ogoiez. Bai, dano jokatzeko moduen. Han bat kanpoen gehatuko da. Partidu principio zaila. Bai, oso zaila. Eurek ez die hasi ondo emaitzakin eta jokuaz, baina badakigu zelako taldi dan, ez? Ez da huier ondo jokatzie irabazteko, ez? Jokalari oso nadekoz, gainera eurentzat ungo asti izen da barraru, ez? Jente asko ukidau kanpotik, beste selezioekin. Eta, bueno, juntauko ziren, atzo juntauko ziren danok, ez? Bizerko partidueko, baina, bueno, badakigu zelako kalidade deken eta oso gatsa izango da nire bastia. Sí, puedo decir que me han avisado muy justo. Directo de Viva. ¿Euskera o castellano? Yo castellano. Pues entonces, seguimos, vale. Partidu bat galtzek idatoz, arriskutxo egiten ditu, oso zaila izaten da horrelako talde batek bi partidu jarraian galtzen. Bai, normalin bai, ez, ja preparaute dauz, ez galtzeko beste partido bat, ni pentsu da, afizinio jungo dala, betengo da bidaka zelaixe, eta oso gatsa izango da, ez. Bigarren partidu segiduen galtzi olako talde batek oso gatsa izango da, ez. Orduen, bueno, alegin gehitzen bida, gauzak ondo itxeko, eta gero ez bakarrik ondo itxeko futbolien baloiaz. Gero zu ataketan zauzen nien, eurek batzuetan hor egoten dira atzien defenditzen ez, eta bardinotze gainera ez, eta baina gero Griezmann, Diego Costa eta Koket, Saúl eta honet dano, izegi eta aten dabe jokue, atake bizkorra eta aukera aldotzu egin ez, horregatik beti izaten da, partido txarra ikustozu, baina ezagoten tranquil sekule bezeurekin. Izaten da partidetako bat sufritzen jakin behar dena, berezikin. Bai, gainera pentsetozu ondo zabizela, pentsetozu domietan zabizela, pentsetozu eure baino beto jokatzen zabizela, eta derrepente bomba kontrateka bat etxotzu ez. Eta zatozu, ostaz, lan nahi oskue, hoxe, ezagotzet ez, egon bidala konzentraute ez baloi onduen dauzen jentie, urrin dauen jentie ez. Ze eurek oso ondo aprobetxetan dabe kontratakiek eta horregozok ez, eta horregatik importantia da, eta bardin ja 10 minutu ez, lehenengo taz, azkenengo minututaz, eurek urdurik ez die pintzen, bardin jotze ez, batzuetan defenditzen dabe danakin, area barruen sartute. Gero beste momentu batzuetan bebai, igual dauz zure arian eta handik urten barik egoten ga ez. Eta horregatik beste talde handi batzuk normalien jokue deke eta jokue partio guztien egin dabe ez. Honek beste baterako die eta kostumbraute dauz. Zer partio espero duzut? Txia, beti bere estilokoa hori, joku gehiagirik gabe, baina... Bai, horan da, ez, azkenien horrek, eure libertade kutxe badabe, esatzutenak, Saúl Koke erdikanpuen, eta aurrien, Diego Costa, Griezmann, Lemar jokatzen badabe eta baloi hartzen dabe komodidadiaz, ostras, min asko aldotzu egin, ez? Orduen hori, egon bida, atento beti, konzentraute, olako baloiek esarrabetako, olako min ezetxeko, ez? Baina oso gatsa da. Iaz demostratzen duten ez dela ezinezkoa. Bai, horan da. Zaun bat eta partidun bat jokatu zenera. Bai, egize da, ez? Eta gainera beti atzetik eta, bueno, eta bai, empatauen genuen, azkenen momentuen bebai, jente asko egon zan, jai bat izen zan, eta, bueno, bai, gu konzentratu egon ginen, azkenengo partidu esatozu, ez dau jokuen ize zebez ez, baina, bueno, konsegitu genuen, empatetie eta punto bat gehiago eta tie ez, eta, bueno, eureke hortxe geratu zen, jai barik ez. Pentsatzen dute Realari irabazita gero beste lasaitasun ez dakit hitzaren, baina 3 puntu horiekin eto azte horren estu. Bai, zarkapenen biratzozu eta ez hauz azkenengo
postuetan utz puntuaz eta derrigorrez irabazteko gogua, pentsatozu puntu barik jokatzen bozu, derrigorrez irabazi bida, bardin jase kanpudan, soez kanpo oso zailera, eta ez datuzu, zelan irabaztuzun hemen, ez? Bueno, lasaitasun ebez, ez, esatzet, ez, jokatzen dugu, gaur entrenamentuko kidaben ritmuaz, seguru partidu nahi ingo gule. Hortik irabaztiek gauza asko da, ez, baina nipentot gaur entrenamentu ritmo asko hasi dela eta guko lan urten biogu, bizar partidure. Bueno, José Luis, a priori uno de esos partidos complicados de la liga. Sí, pues son los tres equipos, junto con Barça y Madrid, que los últimos 6-7 años están ahí de sobra con respecto a los demás, ganando ligas, entrando en posiciones de Champions, no regalando nunca nada a nadie, en las copas están ellos también, pues eso, al final diferente a los otros dos, ¿no? Que parece en un principio, parece que tienen, los otros dos parece que tienen más calidad, pero yo creo que estos son, parece que te ofrecen menos, parece que juegan menos, pero luego te sorprenden con más facilidad, ¿no? Parece que no hacen nada, parece que en un momento determinado no están participando en el juego, pero de repente te sorprenden con un pase largo, con un control, con una contra, que con 3 o 4 jugadores ya les vale, no necesitan atacar con 10 jugadores. Eso les hace especialmente peligrosos. Hay momentos en que incluso parece que estás dominando y les basta un golpe para dejarte caer. Sí, yo les he comentado hoy, lo más importante para nosotros no es estar atentos los cercanos al balón, si estamos con balón nosotros cerca de área contraria, sino los que estamos alejados, que tenemos que estar equilibrados, vigilantes y siempre a expensas de dónde están sus jugadores más alejados del balón, pues la gente de arriba, en dónde se colocan para que no cojan el balón con libertad y para que no jueguen con comodidad, ¿no? Si somos capaces de tapar bien ahí, seguro, estoy convencido que seremos capaces de sacar algo allí. ¿Qué tipo de partidos esperas? Ellos parece que no han empezado bien, ¿no? Ganaron justo en casa, perdieron fuera, pero es un equipo que tampoco le hace falta jugar bien, ¿no? Y además, ¿qué es jugar bien? ¿No? Ellos normalmente defienden bien, ellos normalmente es muy difícil hacerles ocasión de gol, ya el 50% del trabajo está bien hecho ya, ¿no? Entonces ya queda otro 50%, ¿no? Y en ese sentido es un equipo grande, pues que os lo he dicho siempre, ¿no? Que curra y trabaja y en el campo está como uno pequeño y al final te gana muchos partidos porque te crees o te haces sentir como ellos dentro del terreno de juego porque estás jugando tanto como ellos y te sorprenden y te meten gol y luego ya sí que ya no puedes hacer absolutamente nada. Es difícil sorprenderles, es difícil levantarles si ellos han metido el gol. Vienen de una derrota, eso les hace todavía más peligrosos. Sí, porque me imagino que el campo estará lleno, la gente está con ellos, ya vienen de la derrota y entonces pensarán, ostras, no podemos perder otro partido consecutivo, tenemos que ganar, tienen sangre fría como para no ponerse nerviosos en ningún momento y para insistir, para ganar hasta el último minuto, no, en ese sentido ellos no es como otros que parece que se agobien porque no van ganando, ¿no? Juegan con tranquilidad, o por lo menos eso es lo que vemos el resto con respecto a ellos. Un poco el tema de selecciones os puede favorecer en algo el que no hayan tenido prácticamente entrenamientos juntos esta semana, sí. O es un equipo ya muy hecho. Sí, es un equipo muy hecho, que llevan muchos años juntos, pero sí es verdad que el estar 10 días por ahí danzando la mitad del equipo de un lado a otro y juntarse 2 días antes para jugar el partido, me imagino que preferirán lo otro, ¿no? Estar juntos la semana, entrenar y jugar, ¿no? Pero bueno, creo que saben lo que tienen, saben que una vez al mes por lo menos tienen una cosa de estas, es verdad, también tienen una plantilla corta, pero bueno, juegan con eso y yo creo que llevan los últimos años haciendo eso, ¿no? Cogen plantillas cortas, eso quiere decir que normalmente la mayoría de la gente está contenta, ¿no? Porque siempre le tocará jugar entre algún sancionado o algún lesionado y tanto partido, pues normalmente tienes que cambiar y le toca jugar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es un club que está bien currado por parte del míster en cuanto a la distribución de los jugadores para la plantilla. No es un campo que se os ha ido especialmente bien históricamente, pero el año pasado demostrasteis que podéis sacar algo y además es un muy buen nivel en ese grupo. Sí, hicimos un buen partido,
era una fiesta para ellos en la despedida de Fernando Torres. Querían ganar por eso, porque querían despedirse bien de Fernando, y bueno, y conseguimos, ¿no? Íbamos perdiendo 2-1, conseguimos levantar, empatar y conseguimos aguantar, ¿no? El resultado. Y bueno, yo creo que como tú bien has dicho, jugando bastante bien, ¿no? Porque a estos, cuando te meten 1 y 2 goles, es muy difícil levantarles el partido, ¿no? Y nosotros fuimos capaces. Es esta vez un poquito el camino a seguir, aunque te metan un gol, seguir creyendo, porque el año pasado se demostró que creyendo se puede. Sí, está claro, ¿no? Sin bajar los brazos, sin pensar que ya es imposible porque tenemos un gran equipo delante, sin volvernos locos también, porque entonces te meten el segundo y sí que ya sería imposible, pero creo que sí, ¿no? Creo que sí, el entrenamiento de hoy creo que ha sido un espejo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Hemos jugado 10 minutos de partido último de área a área y la gente ha estado con intensidad, con ritmo, con fuerza. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando metemos el pie con el compañero, tenemos que meter el pie también con el rival, ¿no? Cuando estemos en los partidos. Y si les he dicho, si hacemos un partido como el entrenamiento de hoy, seguro que tendremos opciones de sacar algo de allí. Has metido por primera vez a los recién llegados, a Cucu y de Blasis, ¿cómo les ves? Muy bien, la verdad es que les veo muy bien. Son noas, han llegado los últimos pues hace 10 días o 15, pero están ahí no hay ninguna diferencia, y yo creo que me entienden lo que les pido en cada puesto, ¿no? Cucu en el lateral izquierdo y Pablo de Blasis un poco en las 3 posiciones de medias puntas, ¿no? Creo que es listo y creo que enseguida coge lo que le pides.